Y el tema en esta tarde se llama Tiempo de soltar la cojera y afirmar nuestro camino en el Señor. Amén. Hechos 3, del versículo 1 al versículo 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la bendita palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró en ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Dios añada bendición a su palabra. Vuelvo y repito, en esta tarde el tema se llama Tiempo de soltar la cojera y afirmar los pies en el camino del Señor o de Dios. Y en esta tarde la palabra cojo significa dicho de una persona o animal que cojea. A veces nosotros pensamos que lo hemos tenido todo. A veces cuando no conocimos del Señor, o aún muchas veces decimos que conocimos del Señor, pero desconocemos qué puede hacer verdaderamente Dios en nosotros. Hasta dónde Dios está dispuesto a llevarnos. Hasta dónde Dios está dispuesto a que nosotros podamos alcanzar lo que Él está preparando para nuestras vidas. Muchas veces entra en nosotros, nos sentimos muchas veces como desamparados, depresivos, cansados y sin esperanza. Pero cuando todo esto acontece en la vida de un ser humano que no tiene a Dios, es porque su vida espiritual está en un total decaimiento. ¿Sí o no? Y muchas veces aún gente caminando en la iglesia decae espiritualmente. ¿Y cómo decae la vida espiritual? Cuando se deja de buscar la presencia de Dios. Nosotros todos los días desayunamos, almorzamos, cenamos, aún hasta merendamos. A veces una y dos y varias veces más, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros descuidamos la lectura, descuidamos la oración, descuidamos el ayuno, descuidamos esa integridad que día con día usted y yo tenemos que ir teniendo y alcanzando en las manos del Señor. Y por eso es que yo le decía esta mañana: Señor, ¿qué quieres? De ayer decía: Señor, ¿qué quieres que hable? Y esta mañana era que me traía el pasaje del cojo. Y yo imagino a aquel hombre que quizás por muchos años mendigaba ahí en la puerta del templo y nadie se acordaba de él. Porque cuando nosotros decaemos y cuando nosotros no hemos conocido del Señor, muchas veces llegamos en esos estados, en un estado de cojera. Cuando conocemos y empezamos a caminar con el Señor, muchas veces queremos caminar, pero muchas veces hay cosas que nos cuestan. Y aquí nosotros lo importante es ir soltando y renunciar, pero renunciar no de labios, sino de corazón, a todas aquellas ataduras que un día estuvieron o que entraron en nuestras vidas, sea por generaciones, y no solamente son las generacionales, también son las personales, porque a veces tomamos malas decisiones que en un mañana nos puede pesar. Vamos a entrar en Marcos 10, 46, 52. Y era cuando el Señor me traía a la memoria muchas cosas. Y a veces nosotros decimos que habíamos caminado bien, pero nosotros aprendemos a caminar bien cuando verdaderamente tus pies y mis pies se afirman. Marcos 10, 46 habla sobre el ciego Bartimeo. Y el Señor me traía a memoria esto y me decía: Bartimeo iba de camino,
Pero Bartimeo oía hablar de Jesús, mas Bartimeo no conocía a Jesús, así como el tipo del cojo, que estaba en el templo, pero no había conocido al Dios que se adoraba en el templo, al Dios que hace los milagros, al Dios que hace por los prodigios, al Dios que cambia nuestro lamento en baile. Y el gozo del Señor en nuestras vidas tiene que ser permanente. Hoy no vamos a estar alegres, gozosos en el Señor, ya mañana no. Ese gozo tenemos que irlo adquiriendo y se va formando en medio de la prueba, ¿sí o no, mi paz? Es donde el gozo del Señor se va a ir fortaleciendo en nosotros. Y aquí el Señor me decía que hay que tomar la decisión de soltar aquellos impedimentos que nos impiden llegar. Mire que este cojo duró por años en la puerta, pero era como tipo Bartimeo. Había oído, pero no había experimentado el poder de Dios en su vida. Bartimeo oyó hablar de Jesús. Bartimeo iba caminando, pero lo que él no sabía era que ese día que él iba caminando, Dios le iba a salir al encuentro. Muchas veces pensamos que nada más en el templo es donde Dios nos sale al encuentro. Y Dios nos habla de muchas maneras. Dios hace con nosotros. Mire, cuando yo hay veces que amanezco así como que, hay días que uno amanece como que sí, como que no, y como que quiere entrar como que la duda, como que la aflicción. ¿Sabe que siempre me permite el Señor? Que yo tengo que salir, así sea a la tienda, pero yo veo un loco o veo una loca. Y me acuerdo de lo que el Señor me dijo a mí misma. Y yo digo, Jehová reprenda a Satanás, Señor, dame fuerza. Yo voy para adelante porque yo no quiero llegar a esa condición. Porque cuando nosotros sabemos lo que Dios está haciendo en nosotros, el enemigo va a querer enviar a tu mente y a mi mente tristeza, tribulación. Te va a traer al recuerdo el familiar que ha muerto, que quizás tú y yo queríamos más, que si nos van a hacer falta, que si todos nos dejaron, que los pastores no nos escriben, que el hermano no se acuerda de mí, pero hay momentos donde Dios todo lo permite para que nosotros nos acerquemos al Señor. En la hora novena hay una bendición. A las 3 de la tarde es la hora novena. El orar a esa hora y a las 3 de la mañana es otra bendición. ¿Sí o no, paz? Ahí vea, es algo poderoso en la presencia del Señor. Y me decía el Señor que él iba de camino, pero lo que él no sabía era lo que iba a acontecer en su vida. Y lo que aconteció en su vida fue que cuando él suelta la capa, como quien dice, voy a entrar al templo verdaderamente a caminar con el Señor. Voy a buscar esa presencia que es la que me está dando vida y que me puede dar vida. Y muchas veces Dios nos quiere dar esa vida, aunque estemos caminando a lo que están llegando, y muchas veces la dureza de nuestro propio corazón impide que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. Porque ¿cuánta gente no nos predicó a nosotros? Bastante, ¿verdad, pa? ¿Cuánta gente no te dijo a ti, Miguel Ángel, o a mí, o a Gabriel, o a la hermana Carmen, al hermano Alberto? Cristo lo ama. Y ese Cristo de ama no es de ahora, ya eso viene de años atrás, desde años atrás. Yo conocí a alguien y le predicaba. Él tenía problemas de alcohol, se llamaba Alcide. Yo le decía, él decía, yo le puse pana, porque todos los días pega su borrachera. Yo, tú estás como el canal de Panamá, que no pierdes una. Y él mismo me decía pana, y yo también le decía pana. Y yo le predicaba a este hombre. Y esta mañana yo me acordé y me dio como un sentimiento así, de ver que a veces nosotros le predicamos aún a nuestra propia familia, y a veces se dejan arrastrar. Este hombre se dejó arrastrar por una decepción amorosa. Y yo le decía, no importa lo que hay en mujer, pana, levántate, tú puedes. Cristo te ama, Cristo viene. Y me decía, ¿de que tú me estás diciendo que Cristo viene? Entonces me leía todos los 12 meses del año. Cumples años en febrero y no ha venido. No importa, pana, yo sé que algún día Él vendrá y quiere llevarte con Él. Pero nunca abrió su corazón. Nunca soltó la amargura. Nunca soltó la depresión. Nunca soltó el desamor. Y todavía en el pueblo de Dios hay gente así, amargada, con desamor y con resentimiento. ¿Es así o no es así, pastor? Conozco otra mujer que caminaba con Dios y todavía camina, pero a su parecer.
pero la amargura de una infidelidad y de un divorcio no lo pudo superar. Y son personas que han conocido al Señor, pero que tienen su talanquera, o todos tenemos nuestra talanquera que nos hace querer como cojear, pero de nosotros depende soltar, como hizo Bartimeo, de una vez para siempre, o quedarnos nosotros muertos ahí en ese recuerdo. Porque si nosotros no superamos el pasado, mucho menos vamos a superar el presente. Y este cojo llevaba años ahí a la puerta del templo, pero se conformaba era con las migajas, pero nunca había tenido la intención o tuvo la intención que en medio de su cojera entrar. Y cojear no es solamente dudar, la cojera también va y abarca muchas cosas a nivel espiritual como a nivel secular. Por eso es que nosotros día con día tenemos que ir analizando qué es lo que está aconteciendo en nuestras vidas, qué quiere Dios quitarnos y qué Dios permite en nuestras vidas muchas veces. Porque hay momentos donde tenemos que tomar decisiones y decisiones radicales. Porque si tomamos otra mala decisión, habiendo Dios por misericordia habernos rescatado y levantado, volvemos a caer ¿qué? En lo mismo. Y Dios no quiere que caigamos siempre en lo mismo. Dios quiere que nosotros cambiemos, pero que cambiemos para que el que no cree en nosotros, que Dios puede hacerlo, vea que hay un Dios que cambia, que liberta y que transforma. Amén. Y dice el Señor y me decía, mira lo que dice en Lucas 8, 49, 56. Dice, ahí habla sobre dos personajes que me llamaban la atención, sobre Jairo y sobre la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre en medio de la multitud, con miedo y sin miedo, se atrevió a tocar la punta del manto. Jairo en su agonía seguía y seguía a Jesús. Y dice la palabra que llegó un sirviente de él y le dijo, ¿para qué molestas al maestro si tu hija acaba de morir? ¿Cuántas veces a usted y a mí no nos han querido matar? Matar no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuántas veces no te han dicho, tú no vas a poder llegar a ser? Yo conozco a alguien que hace meses atrás me dijo que yo nada más servía, así literal, sin anestesia me lo dijo. Es que tú nada más sirves para salir a repartir tratados y a predicar en las esquinas y a entrar a las cárceles. Porque tú no fuiste llamada para más nada. Porque tú nada más sirves para eso. Usted nunca puede decir que en el camino del Señor usted le puede querer truncar las alas ni los sueños a los que vienen. Y ahí fue donde yo ahí dije verdaderamente que todo es lícito, pero todo no nos conviene. Y hay veces nos juntamos a árboles que aparentemente son frondosos, pero todavía hay raíces fuertes en los corazones. Y ahí fue donde yo me acordé, le dije a otra persona que estaba, y yo dije, bueno, yo vine porque me invitó a compartir de la palabra. Pero algo que sí te digo, y le doy la gloria a Dios, que los pastores que yo tengo, nunca nos han cortado las alas, jamás. Después que ellos sepan si uno va a salir o que uno no va a asistir a la iglesia por X o Y motivo, o que uno vaya a salir a predicar, nunca nos cortan las alas. Siempre nos dan esa libertad y siempre nos advierten, ya sabe cómo tiene que manejarse, ya sabe cómo tiene que comportarse, ya sabe cómo tiene que trazar la palabra. Pero nosotros a veces nos encontramos con personas que nos quieren hacer cojear en el camino, que nos quieren colocar ese estorbo como para que nosotros decaigamos, como para que nosotros nos sintamos que no somos nada. Cuando aquí el que hace y el que entrega y el que otorga por misericordia nuestra vida es el Señor y el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser coherederos día con día, tratar de alcanzar la vida eterna. Cuando Jairo llegó, el maestro le dijo, no tengas temor, ella solamente duerme. Porque el que confía en Dios sabe que aunque los sueños hayan sido truncados, en un mañana, en un presente, tienen que ser renovados. Y este hombre, el cojo, solamente se conformaba era con pedir. Pero note usted que llegaron dos hombres que habían sido tocados y transformados por el poder de Dios. Y le dijeron, de lo que tenemos te damos. No tenemos oro ni plata, pero poder de Dios. Aconteció que el domingo, como a esta hora ya yo venía de regreso, porque ya comienza la escuela dominical muy tarde, 10:30, casi 11 de la mañana. Y terminé de predicar como a esta hora.
Después me brindaron un refrigerio. Y yo salí, pero yo sentí algo en mi corazón que me decía que orara y que reprendiera. Yo decía, ¿será algo que se ha movido o que está moviéndose en este lugar después de la prédica, después de la administración? Y yo comencé a orar y dije, Señor, tú me vas a dar la convicción que es. Cuando salgo a coger el bus, el varón que vive en la iglesia con su esposa, me acompaña a la esquina a coger la buseta. Una hermana fue conmigo, que yo la invité, ella me acompañó. Ella se fue con su niña porque vive para el centro. Yo vivo para acá, para la Ceiba, tenía que coger el 1415. Pero cuando vamos por la Universidad Atlántico, ya habíamos pasado a la parte de atrás del cementerio, se montó un varón. Ahí fue donde el Señor me dice, por eso te dije que oraras y párate y predica, porque Él no viene con buenos pensamientos, es que en la cara se le veía la maldad. Y yo decía, este hombre va a atracar, este hombre viene a hacer algo aquí. Y yo decía, yo comencé a orar, el Señor me decía, párate, el Espíritu Santo me inquietaba que yo me levantara, levántate y predica. Y yo dije, Señor, ya ese hombre del bus me era ya colapsando con el cóndor herido, y eso repetía el cóndor herido. ¿Sabes que hay gente que es temática con la música? Y yo dije, Señor, si ese hombre apaga este cóndor herido, yo me levanto y le digo que me regale así sean 5 minutos a predicar. Le dije, Señor, y me dice, usted se va a quedar por aquí, esto es peligroso, tiene que quedarse más adelante. Y yo, no, que yo voy a predicar a Jesucristo. Yo vengo a predicar, pero me siento todavía aprendida y quiero seguir predicando. Hágale hasta que usted quiera y pueda, porque la palabra de Dios yo la respeto. Comencé a predicar y el Señor me decía que predicar en Juan 3:16. Comencé a hablar de la misericordia del Señor. Comencé a hablar quién era el poder de Dios en nuestras vidas. Hasta dónde Dios puede cambiar con el amor que Él dio en la cruz. Este hombre me miraba. Pero cuando yo me levanto, él como que pensaba que yo le... porque él se acomodaba a lo que era aquí en la cintura. Tenía que ser un cuchillo o algo, porque arma no creo, por la vestimenta no creo que llegara hasta allá a un revólver. Pero él tenía algo ahí que él acomodaba y miraba cuántos habíamos. Y cuando él se rueda, así es, ahí donde el Señor me dice, párate y comienza a predicar. Y ese hombre comenzó a sudar, y comenzaba a sudar, y comenzaba a sudar. Y yo decía, Espíritu Santo, dame más palabra, y comenzaba a hablar. Pero cuando yo estaba predicando, por eso que nosotros tenemos que ser diestros, por eso que nosotros tenemos que decir, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo sabía lo que estaba predicando, no me salía del tema, pero en mi corazón y en mi mente yo estaba el hombre fuerte que operaba en ese hombre. Yo decía, Señor, trastorna sus pensamientos, que esta palabra golpee su corazón, en el nombre de Jesús, y que no haga nada. Y él me miraba, pero me miraba era como con una rabia, como quien dice, esta loca no deja que haga lo que yo voy a hacer. Y yo comencé a hablar y comencé a testificar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios vino cambiando, cómo nuestro lamento, nuestro dolor lo convierte en gozo. Y aunque usted no lo crea, iban varios cristianos en ese bus y no habían notado que es lo que iba a acontecer. Porque hay pueblo que está adormecido, porque hay pueblo que sale a la iglesia nada más para que lo vean, con las caras amarillas y los faldones, y ya, somos evangélicos. No, el verdadero cristiano tiene que estar así, ¿verdad? Apercibido, con falda larga, con falda como usted la quiere usar, maquillada o no maquillada, pero si no tenemos el discernimiento ni la llenura del Espíritu Santo, no nos garantiza nada. Y le doy la gloria a Dios que el hombre ya como que se sintió ya en última, ya no pudo más. Y más allá de la Universidad Autónoma, que pasa el bus de la parte de atrás, para bajar, comenzó a buscar todo ya para entrar acá a la 38. En esos lados él se bajó, porque él trataba, él en su intención, él trataba de hacer lo que iba a hacer. Pero Dios lo confrontó por la palabra. Y yo le decía, hay personas que en sus mentes salen con un pensamiento caviloso, tratar de hacer daño, y nadie tiene culpa de tus dificultades o de tus necesidades o de las mías. Pero cuando nosotros conocemos del Señor, Él nos da ese descanso. Y yo sentí que esa fue la frase que a Él lo desconectó de lo que iba a hacer. Pero cuando se bajó, el Señor me dijo, mira, y yo miré por la ventanilla, porque yo estaba en esta serie y él iba a aquel lado. Cuando se bajó, me hizo, ¿y qué?
O sea, como quien dice, me dañaste todo. Como quien dice, me cortaste todo, como quien dice, me cortaste con eso. O sea, le corté lo que iba a hacer. Y es que nosotros tenemos que entender esta palabra. Un día nosotros éramos cojos. Un día nosotros andábamos por el mundo a rodar y a hacer. Y a veces veíamos las cosas, no, eso es normal, porque como no trabajan, se dedican a eso. Pero cuando yo trazaba este mensaje, el Señor me trajo a memoria muchas cosas, aun cuando era niña. Cosas que a veces no debimos de haber hecho, pero que por desobediencia la hicimos. O por querer ser libre lo hacemos. Y ahí es donde Él me decía, mira, Jairo llega. El Señor le dice, tranquilo que tu hija duerme. La mujer del flujo de sangre toca el borde. Y esta persona, aunque usted no lo crea, da a entender la Biblia. No lo dice, pero lo da a entender, porque están escritos ahí de que ellos caminaron y adoraban quizás a Dios en el templo. Iban por las calles y podían hablar de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo soltemos la cojera, soltemos el miedo y prediquemos. Habían varios cristianos y había un varón que me quedaba viendo y me dijo, eres valiente. Yo le dije, ¿sabes qué? El que nos hace valiente a nosotros es el Espíritu Santo. Porque cuando tú le dices, llena mi boca y úsame para tu gloria, Dios lo hace. Y después que se bajó, yo dije, si no hubiésemos hecho esto, no se hubiera hecho esto, ese hombre nos quita todo lo que traemos nosotros aquí. Lo hubiera hecho porque él no tiene temor de Dios. Y ahí mismo, el Señor me decía, siempre habrá personas que quieren dañar nuestra fe, pero hay que perseverar como la mujer del flujo de sangre. Ella perseveró en la multitud. Aquí tenemos que perseverar nosotros como iglesia de Jesucristo. Perseverar hasta el fin y seremos salvos. Y dice en el libro de Hechos 9, habla sobre Saulo. Cuando Dios le sale al encuentro a Saulo, Saulo era una persona perseguidora, una persona que le robaba la paz a todo mundo. Pero cuando se encontró con el Señor, y Pablo también da a entender que entraba a la sinagoga, entraba al templo, comenzó a entender el poder de Dios, comenzó a entender, y Pablo también fue perseguido. Porque él pensó que porque era Pablo y había llegado a los pies de Cristo no iba a recibir. Y sí recibió. Recibió también persecución, ¿sí o no? Así como él perseguía, lo perseguía. Pero a veces Dios permite las cosas en nuestras vidas para que nosotros veamos. Nos agarremos como cuando vamos en el bus, que nos prendemos bien. Y si no somos muy grandes, buscamos donde agarrarnos en las dos maniguetas de la silla y tratar de hacer fuerza para no caernos cuando frene. Así también tenemos que hacer nosotros con el Señor, sacar fuerza donde no las tenemos y decirle, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A tratar de sacarnos del camino, porque Saulo lo que hacía cada vez que mataba a un cristiano, él lo que hacía era enfriar su fe. Y no solamente la fe, sino incrementar el miedo. Y no solamente incrementar el miedo, sino también hacer dudar qué podía hacer Dios. Pero lo que él desconocía era que cuando él mataba a un cristiano, él pensaba que había ganado y lo que tenía era pérdida en su vida. Porque los cristianos que estaban fieles y que estaban firmes en el Señor, morían en la presencia de Cristo Jesús. Esteban le sucedió, Esteban no fue apedreado. Y Esteban dice que abrió los cielos y fue recibido al cielo. Y muchas veces nosotros dudamos. Y muchas veces el Señor está diciendo, mira, Osiris, yo quiero que tú cambies esto. Y no, yo quiero todavía estar en lo mismo con la cojera. Yo quiero estar en lo mismo con la cojera. Y Dios te está diciendo, eso no es lo que yo tengo para ti. Espérate, que yo te tengo lo tuyo. Enamórate, sírveme, camina, haz la obra, que en tu tiempo yo te lo entrego. Y a veces decimos, no, es que yo de pronto yo me voy a quedar. No, yo de pronto no. Yo le doy gracias a Dios, que a mí se me atravesó un loco del camino. Y yo le cogí como 3 mentiras por una. Y yo dije, epa, puedes tener el templo más grande que quieras tener, pero si andas con esas locuras y echando esas mentiras así frescas, ahí no está Dios. Porque hay personas que quieren es envolverte. Y yo he aprendido algo, que cuando Dios tiene lo grande para nuestras vidas, Satanás nos va a querer distraer y nos presenta cualquier cosa para que creamos que viene de parte de Dios y no viene de Dios, sino del mismo diablo, para entorpecer y estancar. Así le pasaba al cojo. El cojo oía cómo alababan, lo que predicaban,
lo que quizás ministraban, lo que recibían, lo que salían viendo la gloria de Dios, y él ni por ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en el lugar equivocado. Hechos 3:12 dice, si perseveramos, muchos empezarán a ver el cambio y empezarán a maravillarse. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es eso, que nosotros nos entendamos. Y dice, mire lo que dice Hechos 3:12, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y hay veces que la gente está viendo lo que Dios está haciendo en nosotros y duda, y no lo cree. Pero de usted y de mí depende que la gente comience a ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Dice Primera de Samuel, y aquí el Señor me traía, cuando Ana subía allá arriba, dice la palabra que Penina la afligía. ¿Cuántas veces a nosotros no nos aflige cuando estamos caminando en el Señor? ¿Cuántas veces te dicen tú no vas a poder? Esa ahorita se descarrea. Ese ahorita vuelve a ser lo que era. Pero lo que no saben es que cuando tú y yo le decimos sinceramente al Señor, aquí estoy, y derramamos nuestra alma y confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos la misericordia de Dios. ¿Sí o no, pastora? Alcanzamos la misericordia de Dios. Y es cuando la gente tiene que ver lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Y nosotros no tenemos por qué mostrarnos para el hombre. Porque yo he visto y he ido a muchos lugares que las personas están encima, y encima de la pastora, y encima de los pastores. Nosotros no tenemos que andar tanto encima para ganar un puesto, para ganar una posición o ganar una bendición. Porque el día que Dios te la va a dar, te la da. El día que Dios te va a entregar algo, te lo entrega. Ana dudaba, pero cuando Ana derramó su alma, Elí la tuvo por loca, Elí la tuvo por ebria. ¿Y qué dice la palabra? Que Ana vio la gloria de Dios. Ana fue recompensada. Así nosotros vamos a ser recompensados, como fue recompensado aquel cojo. Así vamos a ser recompensados, como han sido muchos, como David, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Todos tuvieron su talanquera, todos tuvieron sus dudas, todos tuvieron sus temores, pero son hombres que caminaron y murieron creyendo que Él los iba a resucitar. Y así tenemos que tener nosotros esa fe. Así como Ana lloró ante Dios, nosotros tenemos que llorar. Razón tenía el pastor antes de comenzar el servicio cuando él decía que a veces queremos que nada más Dios se preocupe por tu necesidad y mi necesidad. Pero yo he podido ir dándome cuenta que a medida que yo me dedico a orar por los pastores, que yo me dedico a orar por mis hermanos, que yo me dedico a orar por un grupo de oración que tengo en el nombre de Jesús, allá vemos mujeres y hombres que compartimos la palabra, y me dedico a orar por ellos. Ellos se dedican a orar por uno. Muchos me están diciendo, hermana, estamos viendo la respuesta, hermana, estamos viendo la gloria de Dios, hermana, lo que usted me dijo así, que el día que compartimos la palabra, yo la recibí y he visto respuesta. ¿Por qué? Porque es que tú no vas a dar la respuesta la da el Señor. Pero también tenemos que tener cuidado, que no quieran hacer mercadería de nosotros, que no quieran aprovecharse de lo que Dios nos ha dado, que lo que tengamos usemos para la gloria de Dios, para glorificar su nombre y poder decir a aquel que está ciego, ve en el nombre de Jesús. El sordo, oye en el nombre de Jesús. Al drogadicto, a la prostituta, al homosexual, a lo que venga, decirle que hay un lugar todavía en el cielo para lo que estamos esperando en Dios. Amén. Y hay veces que pensamos que es lo material, y no es lo material, es lo espiritual que te va añadiendo. Yo me he sorprendido, pastora, y le doy la gloria a Dios. Yo tenía miedo por mis pulmones. Yo nunca habría dicho aquí, pero cuando he venido a la vida se me dio un fuerte dolor en los bronquios y los pulmones. Y yo decía, ¿será que mis pulmones se irán a dañar? Yo sentía la voz de, ¿usted sabe de quién? Me decía, te van a dar, se te van a complicar los pulmones. Y yo decía, arranca, coge tu maleta y vete de aquí. Yo estoy sana en el nombre de Jesús. Y con miedo y sin miedo pedí la radiografía.
Y él me dijo, si no son los pulmones, los broncos son los celos que usted tiene algo. Y yo dije, en el nombre de Jesús, yo declaro que eso no va a ser así. Y fui y me hice. Apenas me ven ahora en este fin de mes, es que me ve el médico como general. Y me dice el muchacho, ¿y para qué te mandaron esto? Yo dije, porque yo fui sobreviviente de COVID en la primera etapa. El más fuerte, ajá. Y me repitió la virosis, me dice, eso no es virosis, eso fue COVID. Lo único que ahora es más descansado. ¿Tú te vacunaste? Y dije, sí. Me dice, bueno, mucha gente se queja de la vacuna, pero por algo ya la colocan y ya sirve. Ahora vienen otras 3 dosis más. Yo dije, no, la sangre de Cristo me la pongo encima de mí y a mí no me va a dar nada. En el nombre de Jesús. Y mis pulmones están buenos, mis bronquios están buenos, mis senos están buenos. Y yo dije, Señor, me hicieron también en el cuello, también me salió bueno. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque todos mis achaques, Señor, y todo lo que el diablo ha querido depositar en mi vida, tú lo estás quitando. Y yo está quitando, ¿sabe para qué? Porque un día estuve coja, un día dudé, un día le fallé al Señor, un día reconocí que había hecho mal, un día reconocí que no tenía por qué haberme ido de este lugar, que tenía que permanecer hasta que Dios permita que yo salga. De aquí yo sé que Dios me va a dar mi bendición y de aquí es donde yo voy a salir con doble bendición, porque es que Dios me lo dijo. Estar quieto y saber que yo soy Jehová, porque nosotros tenemos que honrar el lugar donde Dios nos pone, porque a veces queremos salir corriendo, es detrás del hombre, detrás de la promesa de los hombres fallan, pero Cristo permanece para siempre. Por eso no me arrepiento de haber vuelto a Jesucristo, Rey de la verdad, y todos los días le doy gracias. ¿Sabe por qué? Porque aunque un día fui rebelde y desobediente y me fui por mi propia voluntad sin decir nada, el día que regresé, mis pastores no me cerraron la puerta, antes me la abrieron, me sentaron como por 2 semanas en la silla y a la tercera activaron lo que Dios me había entregado, porque ellos sabían que yo había reconocido mi falta. Y es bueno cuando uno sabe que un pastor ora por uno, porque yo donde estaba tenía una lucha y dije, yo mejor voy para mi casa. El hijo pródigo siempre vuelve a su casa. El hijo pródigo encuentra al Padre, no donde quiera encontrarlo, sino donde Dios lo ha colocado. Esto no es pastor. Y dice la palabra en el Salmo 34:19. ¿Qué dice el Salmo 34:19? Paz. Dice, Dios siempre tiene el control de todo, porque es que Dios es el que hace todo. El Salmo 34:19 me gustó. Y yo dije, Señor, gracias, porque es una palabra que ministra. Dice, muchas son las aflicciones del justo, y el pastor Dios hablaba sobre esto cuando coordinaba. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay veces que estamos cogiendo y nosotros tenemos que decir, estoy cogiendo aquí, me está faltando allá, me falta esto aquí, tengo que quitar esto para que Dios ponga lo que Él tenga que poner. Ya yo no me afano, ya yo no corro, y yo solamente veo que me dicen, toma. Solamente veo que me llaman y me dicen, páseme tal número o consígueme tal cuenta. Yo no, la de mi hija. Misa, ahí le mandé un cariñito. Y estoy viendo más bendición ahora que donde estuve. Porque estando allá, hasta hambre pasé por la desobediencia. Y fue duro. Y ahí fue donde yo entendí que la coja era yo y no lo que estaba alrededor mío. Pero también aprendí en ese lugar a ver muchas cosas buenas, como también aprendí a ver lo que está en los corazones, y que para tú estar aquí, tú no puedes ser de doble ánimo, porque eso es cojera espiritual. Gente con el corazón negro te quiere, te amaba, me dice te quiero, te amo. Mi chocolate con fresa, y por detrás de él me la dio, y me la dio duro. Puso a toda esa congregación, pero Dios lo permitió, aún a la pastora en contra mía. Pero Dios lo permitió para que yo regresara a mi casa.
para que soltara la cojera y buscara la bendición. Y aquí, para la honra y gloria de Dios, Dios me está bendiciendo. La gloria es de Dios, en salud, en todo. Y yo digo, Señor, ¿qué más te pido? Si yo contigo lo tengo todo. Y me puedo dar cuenta que no hay necesidad muchas veces de tener algo al lado, porque Dios se encarga de todo lo mío. Amén. Y yo digo, Señor, gracias. Aún de mi cumpleaños, fue en febrero y estamos en marzo y viene abril, y todavía hay gente dándome regalos. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque tú lo has hecho todo. Porque dice que el que en Él confía jamás y nunca será avergonzado. Y ahí Juan me llevaba a Juan 11, del 1 al 44, dice, Dios determina algo en nuestra vida, Él lo hace. Él lo hace. Porque es que lo que Dios promete, Él lo cumple. Pero el hombre siempre promete y no cumple. Pero Él me decía, acuérdate y nunca se te olvide la piedra donde fuimos cortados. Porque esa es otra cosa, que estamos viendo la gloria de Dios y el corazón se vuelve altivo. La arrogancia, la prepotencia. Y aquí la prepotencia y la arrogancia no nos sirven. Aquí nos sirve es ser humilde. Y ser humilde no es estar hediondo ni empelucado ni mal arreglado. Ser humilde es que usted y yo le digamos, Señor, yo sé de dónde vengo. Yo sé de dónde me sacaste. Yo sé de dónde Dios me cortó por primera vez cuando le conocí. Y sé lo que Dios hasta en este tiempo viene haciendo y está haciendo en mí. Porque le creí a Dios. Y porque le doy la gloria a Dios, siempre le he tenido confianza a ellos dos. Si yo no les deposito la confianza en este tiempo, yo me hubiese estrellado con esa persona. La pastora me dijo, calma. Y el pastor me dijo, oremos. Porque ellos nunca aquí te van a decir, Miguel Ángel, Mara Carmen, nunca usted va a esperar un consejo mal dado. Aquí todo el mundo, aquí los pastores dicen, oremos. Cuando te dicen oremos, tienes que quedarte calladito y enganchado. Que la respuesta Dios te la dé cuando tú te acercas a ellos, te dicen, así era porque el Señor lo colocó en nuestro corazón. Y ahí fue donde yo entendí. Yo dije, mis hijos me honran, Dios me honra. Tú te encargas porque es una añadidura y tú sabrás. Gloria a Dios. Y hoy desde hoy le pido permiso a los pastores para estar virtualmente nuevamente en Barranquilla, Monterrey, México. Eso nada más lo hace Dios. Porque a Dios le place. Y Él me dijo que haber vuelto a Jesucristo era la verdad. Era la verdad donde yo iba a recibir lo que Él tenía para mi vida. Y por eso yo bendigo este lugar, que aunque somos pocos, pero somos hombres y mujeres que le estamos creyendo a Dios. Amén. Que aunque estemos cojos y estemos con la cojera y no seamos perfectos sino imperfectos para poder alcanzar la salvación, en nosotros mora el Espíritu Santo. Y era cuando Él me decía, mira lo que le pasó a David. David por en aquel entonces, el último, era el que se encargaba de las vacas, era el que estaba en el olvido, pero Dios le plació coger al que estaba en el olvido y colocarlo en el primer puesto, porque aunque sus hermanos eran más grandes, más robustos y de mayor parecer, a Dios le plació que aquel que estaba en lo último era el que iba a ser el primero. Y en esta tarde Dios nos dice a todos nosotros, aunque un tiempo fuéramos los últimos, en estos tiempos somos primeros, porque estamos siendo privilegiados, que aunque con imperfecciones y defectos, pero estamos viendo la gloria de Dios. Mi salud está en las manos de Dios. Yo dije, Señor, mi tiroides está en tus manos. Yo confío en ti. Si antes de sacarla, que la saquen. Si antes de dejarla con algún tratamiento, hecho está. Hecho está, pero yo lo creo. Yo lo creo. Porque si salió pulmón, salió todo en una virosis fuerte, ¿cómo no puede cambiar una tiroides? Sí lo puede hacer. El pastor no vio la respuesta en el Señor. El pastor lo vio. Y fue operado. Fue operado. Todo normal. La hermana Carmen con sus dolencias, pero está bien. La hermana Ángela con sus defectos y sus imperfecciones y sus temores que a veces caen sobre su vida, pero yo sé que Dios va a hacer la obra en ella y está bien. Amén. Cuando ella se despoje totalmente, Dios hace la obra en ella. Así es. Pero a veces el temor, que era lo que yo decía, la depresión, la angustia. Vea, cuando yo salí de aquel lugar, yo quedé en mi casa por 2 semanas, como 2 o 3 semanas.
depresiva. Yo sé, yo no encuentro salida. Y la cara no me daba de la vergüenza que yo sentía de llegar acá. Pero ese domingo yo dije, oh, mi hijo, vaya, hasta hoy, diablo, me vas a tener que ir con la pena. La pena se muere y se la llevas tú contigo y todo para Cartagena, donde tú quieres llevártela. Pero yo me voy para allá, me fui bañando, me fui cambiando y me vine con semejante sol, porque ni la sombrilla la encontré. Y llegué ese día aquí sudada y roja del sol, de allá venía subiendo para después venir bajando. Pero desde ese domingo vive Jehová y ve mi alma, que sentí paz. Porque Dios, cuando está tratando contigo, Dios te devuelve a tu umbral. Y yo me digo que de aquí va a salir con mis 2 bendiciones, y yo lo creo. Amén. Por eso yo pacientemente espero en Jehová. Y mire lo que dice, que cuando Dios derramó el cuerno de la unción, su familia no creía en él. Y los hermanos lo veían como algo que no puede llegar a alcanzar. Y David fue grande en las manos de Dios. Ahí donde el Señor, y voy cerrando, me llevaba a Isaías 61, dice, que vean lo que creen en nosotros y no hay nada imposible, porque Isaías 61 habla de levantarse y de resplandecer. Y en este tiempo el Señor nos está levantando y nos está haciendo resplandecer. ¿Por qué? Porque a Dios le place que así sea, que nosotros lo veamos. Isaías 51:1 dice perseverar y tener claro de dónde hemos sacado y mantenernos firmes en qué, en la presencia que de Dios, para poder decir aquel gran día final y poder decir, Señor, valió la pena. Señor, gracias, porque no, un día lo entendí, pero en este tiempo entiendo, Señor, lo que tú hiciste en mi vida. Por eso es que dicen que al evangelio llega el drogadicto, el ratero, el matón, porque es que Dios está interesado más que un milagro físico. También puede afirmar una persona, pero yo conozco más de uno que ha recibido el milagro, y a Dios lo que te guarde el cielo. ¿Sí o no pasa? Me fui y no me acuerdo. Y como los leprosos. Pero damos la gloria de Dios que como fuimos como estilo leproso, que un día estábamos cojos, ciegos, locos y perdidos, pero reconocimos que necesitábamos de Dios. Ahí es donde el Señor, y termino con esto, y me dice el Señor en 1 Corintios 15:54, que dice, y ese es el pasaje que a mí siempre desde que me convertí me gustó y lo he tenido que ir viviendo para poderlo entender. Dice que cuando esto incorruptible, esta carnecita que es la que nos traiciona, que cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, sobria es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque es necesario que nos acerquemos a Dios todos los días y reconozcamos en qué estamos cojeando. Señor, ayúdame. No soy perfecto, no soy perfecta, pero ayúdame, Señor. Ayuda a mi incredulidad, porque a veces Dios está haciendo en las cosas de nosotros y dudamos. Y tenemos que creer. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, pero no en comida física, sino en algo espiritual. Que este pasaje más bien se usa para aquellos que están afuera, ¿sí o no? Que no conocen del Señor, pero que hoy el Señor nos lo recalca, porque muchas veces estamos caminando en el Señor y no nos hemos sentado a comer con el Señor. A veces recibimos la Santa Cena, pero no sabemos lo que estamos bebiendo, ni discerniendo lo que estamos recibiendo, ¿sí o no, mi paz? Y todos tenemos que irlo recibiendo con humildad, con humildad. Entre más humildad de espíritu haya, mayor es la gloria de Dios sobre nosotros. Hasta aquí me ayuda el Espíritu Santo. Recuerden, tiempo de soltar la cojera y afirmar nuestro caminar en Dios. Porque si nosotros no nos afirmamos aquí en la tierra, no vamos a ser levantados con poder. Y para poder ser levantados con poder, tenemos que soltar todas aquellas cosas o esas cojeras que tratan de impedir que nuestro caminar sea diferente en el Señor. Esto le decía yo el domingo pasado, donde yo estuve predicando, donde a la pastora Alessandra allá en Urba Playa, yo le decía, si nosotros no soltamos el pasado, no vamos a estar presentes.
En muchos lugares hablan de soltar, suelta, renuncia, suelta y renuncia, pero todavía hay gente cautiva. ¿Sí o no, pastor? Todavía hay gente cautiva. Y eso no es que tu pastor y la pastora, aquí no va a estar el pastor Miguel y la pastora Elena. Miguel me suelta. O si tienes que soltar esto, ¿oíste? O si tienes que cambiar la visión, si tienes que cambiar esa forma de pensar, ellos tengo que ponerlo yo de mi parte. Y ya. Y si yo veo que algo que no me convenga, elimino, o lo borro, o lo desecho. Pero si yo voy a estar en lo mismo y con la misma historia, es como bañarme y nunca cambiarme la ropa. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias a Dios por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias a Dios por este lugar. Padre, yo te pido que tú bendigas a mis pastores en esta tarde. Señor, que tú tomes sus luchas, sus pruebas también. Presentamos a mi hermana Ángel, Dios mío, su hijo. Presentamos a la hermana Carmen, el hermano Alberto, el hermano Gabriel, el hermano Miguel y cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. Padre, por tu palabra, aún los que no pudieron venir en este día, aún los que tuvieron inconvenientes, Señor, guárdalos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por el poder de tu palabra que tú nos ayudes. Padre, es necesario que clamemos por nuestra nación. Es necesario, Padre, que pidamos misericordia. Dios mío, quita toda cojera en el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, Dios mío, que aún pelea y entra en contienda por este hombre, Dios. Padre, porque todavía hay ceguera, entenebrecimiento espiritual. Dios mío, el que no esté apercibido, Señor, caerá también juntamente, porque dice tu palabra, en la coordinación tú lo decías, que a dos señores no podemos servir, solamente a uno que es tú, Señor. Te pedimos por nosotros misericordia y que en tu infinita misericordia tú nos guardes y nos ayudes a preservar para poder entrar aquel día y poder decir, valió la pena todo lo vivido. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y poder recibir aquel día el galardón de vida eterna. En Cristo Jesús te damos gracias, te damos la honra y la gloria que es tuya. Amén y amén.